Una compuerta lógica es un dispositivo electrónico con una función booleana. Estos pueden aplicarse a tecnología electrónica, eléctrica, mecánica, hidráulica y neumática. Gracias al datasheet del fabricante, es posible conocer la estructura del componente electrónico, sus características técnicas, así como cuándo y cómo usarlo. El 74HC04 proporciona 6 compuertas inversoras NOT, donde la clavija número 7 corresponde a la tierra y la número 14 a la alimentación. Las salidas de cada compuerta son representadas por los números pares, mientras que las entradas por impares. Una compuerta NOT implementa la negación lógica, es decir, la salida corresponde al complemento de la entrada. De acuerdo a la tabla de verdad disponible en el datasheet de la compuerta 74HC04, si su entrada está en 0, es decir, en un nivel bajo de voltaje, su salida corresponde a un 1 o un nivel alto de voltaje. De la misma manera, si su entrada está en 1, su salida estará en 0. La conexión del circuito está compuesta por los siguientes materiales: una compuerta lógica 74HC04, dos LEDs, un SPST de conmutadores D/4, dos resistencias de 330 ohms y un suministro de energía de 5 voltios. Este circuito inicia colocando la compuerta correspondiente 74HC04, que es un componente que realizará un circuito NOT en un protoboard. En nuestro caso es de 64 por 10 pines. El protoboard es una tabla para construir prototipos de circuitos eléctricos mediante la interconexión de dispositivos electrónicos sin la necesidad de soldarlos ni empalmarlos. La ubicación en el protoboard deberá ser justo sobre el canal central, uniendo ambos hemisferios. Posteriormente se empieza a desarrollar el circuito con los elementos. Primero se coloca el SPST de conmutadores D/4, que es un elemento de conjunto de microinterruptores eléctricos que se presentan en un formato en cápsulas. Este nos ayudará a reflejar nuestra variable de salida. Dado que este circuito funciona invirtiendo el valor de entrada, el SPST es el que nos permitirá alternar los valores 0 y 1, según la posición en la que se encuentre, por lo que se coloca un cable de la entrada 1 de la compuerta hasta el primer pin del switch. Esta información es adquirida gracias a la datasheet. Es importante conocer todo tipo de información que ofrece esta datasheet, como de manera gráfica el diagrama de conexión, la tabla de verdad, funcionamiento, entre otras cosas que nos ayudarán a entender y a poder insertar cada cable para que nos funcione nuestro circuito. Posteriormente, la salida de nuestro sistema se mostrará mediante un LED que se conecta en la entrada 2 de la compuerta, por lo que la parte más larga, que es el ánodo, se coloca en esa salida y el otro pata se deja en otro lugar del protoboard. Siguiendo con la instrumentación de nuestro circuito, el segundo LED se coloca para obtener una respuesta directa del switch y verificar su funcionamiento. El diodo se inserta con la parte corta, que es el cátodo, a la altura del pin 1 del switch, y el ánodo se coloca con el polo positivo del protoboard. Posteriormente se insertan las resistencias para regular el voltaje de cada LED. Estas se colocan a la altura de cada LED en el protoboard, colocando uno de sus lados en base tierra. Se inserta un cableado que conecta del lado positivo a polo positivo y de igual manera otro cable que conecta de polo negativo a polo negativo. Se hace un cableado conectando la salida de la compuerta 7 al polo negativo, que es la tierra, y la salida 14 se coloca en un cable polo positivo para poder obtener la regulación de la energía. Finalmente se conecta la fuente de energía para poder suministrar el circuito construido. El que se usó en este caso es un suministro de energía colocando el cable positivo al polo positivo del protoboard y el cable negativo al polo negativo. También se puede utilizar como fuente de energía una pila, incluso una papa o un limón. En el caso de hacerlo de forma física, debido a la falta de materiales, se conectará el cable que iba dirigido al conmutador a uno de los buses. En este caso es el cable amarillo. Cuando el cable está conectado a positivo, el LED permanecerá apagado. En cambio, cuando se desconecte o se conecte a tierra, el LED estará prendido.
Un dato importante a considerar es que cuando se haga este cambio se necesita mantener las dos conexiones entre ambos voces. Algunas de las partes importantes de este circuito es la fuente de energía, el cable que va de la parte de la entrada de energía hacia la compuerta lógica, el cable que va de la compuerta lógica a tierra, el cable que nos indica si la compuerta lógica debe estar prendida o apagada, la salida de energía de la compuerta, que es la que accionará el LED, la resistencia del LED, el LED y el cable a tierra del LED.